Muy bienvenidos, hermanos, que estamos aquí de manera presencial en el Centro Evangélico Maranata, en una tarde fría en la zona centro de la provincia de Veracruz, en México, porque tenemos un frente frío, como se acostumbra llamar a estos fenómenos meteorológicos. Pero a pesar de eso, yo espero que, más allá de la frialdad de clima, nuestro corazón esté ardiendo como los caminantes de Maús, sobre todo cuando escuchemos la palabra de nuestro Dios. Bienvenidos a los que ya estamos aquí, y también le damos la bienvenida a los hermanos o amigos que, conforme vamos avanzando en el sermón, se van agregando a la transmisión que acabamos de aperturar a través de Facebook. Recuerden, hermanos, que si un poco más tarde ustedes desean volver a ver este estudio o compartirlo, pueden ingresar a Facebook. En Facebook buscan la cuenta Miguel Montoro PE, o también pueden encontrar una nada más como Miguel Montoro, cualquiera de las dos, y ahí ustedes van a poder ver este estudio. O más tarde, ahí en la pantalla está el logo del canal que yo tengo en YouTube, Miguel Montoro, búsquenlo también en este canal. Y recuerden, mis hermanos, también a través del servicio de WhatsApp, si alguno de ustedes no lo tengo agregado y gusta, o alguna de las personas que está escuchando este anuncio a través de la transmisión, en los comentarios pueden dejar su teléfono, con todo gusto los agregamos para estarles enviando diariamente estudios de la palabra de nuestro Dios, el estudio de hoy incluido. Bien, vamos a empezar. Para los que estamos aquí, ya sabemos nosotros que estamos llevando una serie de estudios. Este es el tercero de esta serie, y el título de estos estudios, ¿alguien lo recuerda? El perdón en carne y huesos. Ese es el título así general, el perdón en carne y huesos. ¿Por qué le pusimos ese título? Porque queremos hablar del perdón, pero más allá de hablar del perdón en un sentido teológico, que sí estamos usando la Biblia, pero más allá de hablar en un sentido de profundidad o reflexión o filosófico, lo que queremos es encontrar en la Biblia personajes que pasaron por procesos de perdón, para que veamos el perdón en carne y huesos, o sea, el perdón como los seres humanos creyentes en Dios lo viven y lo aplican, para que de ello ustedes y yo extraigamos lecciones, para que cada uno de nosotros pueda pasar por sus procesos de perdón, usando estos procesos para que nos conviertan en personas mejores. Hasta hoy, en los dos temas anteriores, como un pequeño resumen, ¿qué hemos aprendido? En el primer tema se llamó el perdón en carne y huesos 1. ¿Qué es el perdón? ¿Qué es el perdón? Los que estamos aquí presencialmente, ¿qué es el perdón? La definición general es que el perdón es, la general, una condonación, la general, o sea, la cancelación de una deuda, así, general. Pero al entrar a la Biblia nos dimos cuenta que el perdón para Dios es algo mucho más profundo, que implica por lo menos tres cosas importantes. ¿Alguien las recuerda? Indultar a la persona que me ha ofendido, porque reconozco en medio de todo lo malo que en esa persona puede haber algo en lo que Dios puede glorificarse. Pero el perdón también es una cancelación, lo que implica que la deuda se borra por completo. No solo se borra la existencia de la deuda, sino que también desaparece el registro de que alguna vez tal deuda existió. Pero también, alguien lo dijo, el perdón es una remisión. ¿Qué significa? Que yo renuncio a cualquier derecho de recibir una compensación, manera elegante de decir venganza, como consecuencia de la ofensa que me fue infringida. Ese fue el tema número 1. En el tema número 2, el perdón en carne y huesos, ¿cómo se ejerce el perdón? Aprendimos que para perdonar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Separar a la persona que ofendió del daño que la persona nos hizo. Y entonces perdonamos el daño, renunciamos a las consecuencias de ese daño, y la persona la entregamos en las manos de Dios. A partir del tema que hoy estamos por iniciar, vamos a ver a varios personajes de la Biblia. Todos ellos hicieron lo que ya vimos en los dos temas. Hicieron exactamente eso, y lo vamos a comprobar. Pero, además de ello, cada uno de estos personajes nos va a aportar ideas nuevas para enriquecer lo que es el perdón, para que nosotros las apliquemos si es que pasamos por esos procesos, o
para que aconsejemos correctamente a alguien que necesite perdonar. Muy bien, mis hermanos, si ya tuvieron la oportunidad de curiosear el cintillo que está en la pantalla, ¿cuál es el tema que hoy nos ocupa? ¿Cómo es el perdón? ¿Cómo es el perdón? Muy bien, no, ese no es el tema, a ver si es el pasado. Creo que no les cambié el cintillo, entonces me cambio acá. Ahora sí, Esaú perdona a Jacob. Ese es el primer caso. Esaú perdona a Jacob. ¿Habían escuchado de estos personajes? Sí. De los más conocidos de la Biblia, ¿no? Así muy rápido nos ponemos en contexto. ¿Hijos de quién? No, no de Jacob. Los dos hijos de Isaac. Nietos los dos de Abraham. Hermanos, con una característica física muy peculiar, que los dos fueron. Entonces, ¿qué palabra aplicaría? Mellizos, ¿no? Porque cuando los dos son niños idénticos, entonces se suele utilizar la palabra gemelo, aunque en distintos países existen diferentes connotaciones, pero usualmente en América Latina, cuando tenemos a dos hermanitos varoncitos, dos hermanitas damitas que nacen idénticas en características, solemos decir que son gemelos. Pero cuando nacen al mismo tiempo, pero uno es niño, otro es niña, o los dos son niños, o los dos son niñas, pero salen con características físicas, entonces se usa el término mellizo. Esa es la diferencia. No sé si lo habían escuchado. Si no, y ahorita lo aprendieron. Y ustedes se preguntarán, caray, ¿por qué se da esa diferencia? Muy bien, mis hermanos, clase de ginecología muy rápida. Aquí está el ovulito, viene el esperma, entra el esperma en el ovulito, le gana a los otros 150 millones, 200 millones que andan por ahí y se forma el huevito. Pero resulta que en las primeras horas, ¿saben qué le pasa al huevito? ¡Pum! Se divide en dos, el mismo huevito. Y entonces así nacen los gemelos. Pero hay ocasiones en que a veces mamá no produce un huevito, un óvulo, sino que produce dos. Entonces están dos y ahora hay más chance para los 200 millones de espermas, ¿no? Bueno, no tanto, ¿no? Porque nada más terminan siendo dos. El caso es que dos espermas entran cada uno a un óvulo diferente y ahí mismo empiezan a gestarse dos bebés, pero de manera independiente. Esos son los mellizos. Muy bien. ¿Qué diferencia había entre ellos dos? Ya sabemos, los dos varones. Pero ¿cuál era su diferencia física? Uno era lampiño en el sentido de que no tenía vello corporal, y el otro, por el contrario, totalmente velludo, más por todos lados, ¿no? Mucho vello corporal. Y también la Biblia habla muy claramente del temperamento de ambos, ¿no? El que era velludo, Esaú, era bien colérico, ¿no? Atrevido, arrojado, le gustaba la actividad física, la cacería, mientras que su hermano era un poquito más flemático, más tranquilo, no era tan arrojado, pero era mucho más racional, pensaba más las cosas, ¿no? Es una historia muy conocida. Nosotros nos vamos a concentrar en el proceso del perdón. Para llegar a ello tenemos que ver qué fue lo que sucedió. Todos conocemos la historia, así que va a ser muy fácil avanzar. Muy bien, hermanos, empezamos entonces con esto. Les pongo un gráfico en la pantalla y con eso iniciamos. Vamos a empezar con la ofensa, porque si estamos hablando del perdón, siempre en los procesos de perdón hay un ofensor y un ofendido. En este caso, ¿quién fue el ofensor, el que cometió la ofensa? Jacob. ¿Y quién fue el ofendido? Esaú. Ok, ahí comenzamos. La ofensa que rompe la relación de estos dos hermanos mellizos viene de la mano de dos acciones que hizo Jacob. Estas dos acciones están aquí, miren. Se las puse, la acción que sucedió y la cita de la Biblia donde las encontramos. Y las dos son bastante conocidas. Las lecturas las hacemos bien rápido. ¿Quién me ayuda con la primera? Génesis capítulo 25, versículo 33. Y otro hermano u otra hermana que prepare ya Génesis capítulo 27, versículos 35 y 36. Vamos con la primera cita, por favor, hermano. Y dijo Jacob, jurámelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Muy bien. Júramelo en este día, ¿me lo juras? Y entonces Esaú le dice, sí, hombre, ¿qué quieres? ¿El derecho de primogenitura? Que yo nací como primero por unos cuantos segundos. Está bien, hombre, a mí para qué me sirve eso, te
te lo vendo. ¿Y por cuánto lo vendió, por cierto, mis hermanos? Por un plato de lentejas, ¿no? Un plato, una sopa. Así menospreció Esaú su primogenitura. ¿Por qué era importante el derecho de primogenitura? Porque en aquellos tiempos, por lo menos se sabe que el hijo primogénito tenía el derecho de recibir 4 veces más herencia que aquel que no era primogénito. Entonces no estamos hablando de cualquier cosa, sobre todo cuando sabemos su padre Jacob era un hombre materialmente muy rico, pero eso lo despreció Esaú. Claro, Jacob también, aunque no le puso una pistola a Esaú, pero también Jacob, muy inteligentemente, se valió de las circunstancias, fue tejiendo una treta muy inteligente, porque muy pronto Jacob aprendió a darse cuenta que su hermano era extremadamente pasional, que su hermano decidía las cosas sin pensar, y entonces lo tomó a Esaú en un momento de desesperación, que tenía hambre. Oye, mira, preparé esto que es muy rico, tengo mucha hambre, dame de eso. No, espérate, todavía falta que le eche un poquito de sazón, que ya me lo des. Está bien, yo te doy la sopa, pero oye, ¿por qué no me vendes? Fue muy astuto, ¿sí? Eso sí, hay que dejarlo muy claro. Y el segundo aspecto que disparó la ofensa entre los dos fue lo que tiene que ver con la bendición. Y la segunda lectura, ¿quién me va a ayudar? En lo que alguien se pone de pie para leer Génesis 27, 35 al 36, quisiera recordarles que en aquel tiempo se tenía la costumbre de que el padre, antes de morir, dijera una bendición sobre sus hijos. Aclarando que nos referimos a padres que eran creyentes en el Dios único. Todavía no existía Moisés, la ley, los 10 mandamientos, nada de eso, pero en los que creían en el Dios único se tenía la costumbre, cuando el padre sentía que ya iba a morir, de dar una bendición sobre sus hijos. Y las bendiciones eran diferentes porque iban enfocadas a la personalidad de cada uno, y esas bendiciones tenían la peculiaridad de que eran dirigidas por Dios, o sea, se cumplían. Por eso sí eran importantes. Entonces, hermanos, ¿qué pasa con esta bendición? ¿Quién me ayuda? Génesis capítulo 27, versos 35 y 36. Las lecturas son para ustedes, hermanos, para que participen. Y él dijo, Dice, sí. Y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre, Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces, se apoderó de mi primogenitura, y aquí ahora ha tomado mi bendición. Dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Gracias, hermana. Ya, ahí está. Se roba Jacob la primogenitura, la bendición de su hermano Esaú. Pero aquí sí ya la situación ya estuvo un poquito más pesada, ¿no? Tal pareciera que conforme van pasando los años, Jacob se vuelve más astuto, porque ahora roba la bendición, pero se atreve a robársela a un papá que ya estaba ciego, ya no veía, y él se hace pasar por su hermano, y el papá, pues caray, estaba cieguito ya, Isaac, pero no era tonto, y distinguía cómo eran los hermanos entre ellos. Entonces Jacob, sabiendo eso, con ayuda de su mamá, para tratar de disimular su lampiñez, dice que se metió en la ropa, ¿no? Así, en la piel de un animal, ¿no? Para que así, si el papá tocaba, sintiera pelitos y dijera, ah, no, sí es mi changuito, ¿no? Es mi Esaú. Y lo hizo. Y además mamá, que era igual de astuta que el hijo, le dio las ropas de Esaú, o sea que se vistió como Esaú, para que el olor de la ropa llegara al olfato de Isaac, tanto que incluso el papá ciego, todavía en parte de la conversación que sostiene con Jacob, le dice, es que la voz es de Jacob, pero este es el aroma de mi hijo Esaú. Y el otro dijo, como sea, yo quiero la bendición. El caso es que estas dos cosas, hermanos, fueron la ofensa que dividió a estos dos hermanos. Como consecuencia de eso, Esaú, el ofendido, se sintió tan indignado, pero tan indignado, que en algún momento él llegó a expresar así, a voz en cuello, yo únicamente voy a esperar a que mi padre se muera, y en cuanto se muera, yo mato a mi hermano, ya no lo soporto. O sea, lo llegó a decir así, a voz en cuello. La gente lo escuchó y le fueron a decir a su mamá, oye, Esaú va a matar a Jacob, y ella se empieza a preocupar y dice, uy, o sea, no, esto ya no me está gustando. Y entonces la forma en que se trató de evitar que Esaú matara a Jacob, ¿cuál fue? Mandándolo fuera. O sea, mamá misma interviene para
mandar fuera a Jacob, con lo que nosotros llamaríamos la huida de Jacob, que es este pasaje que ustedes después pueden consultar en casa. Jacob huye y su mamá lo manda a la tierra de su tío, hermano de su madre, también famoso en la escritura, llamado Labán. Hacia allá lo manda. ¿Y cuántos años se quedó allá? Pues yo creo que bastantes, ¿no? Bastantes. ¿Se acuerdan esa historia de que lo hicieron trabajar tantos años por su esposa y luego resulta que no le dieron a la quera y tuvo que volver a trabajar otra vez? Más aparte los años que llegó, más aparte después los años para que engendrara a todos los hijos que tenía. Fácil. Esta ofensa provocó una separación entre los dos hermanos que por lo menos los distanció un mínimo de 20 años. Un mínimo de 20 años. Estamos hablando de un periodo de tiempo bastante largo. Ahora, antes de ver el proceso mediante el cual ellos se reconcilian, porque eso es lo que estamos viendo, el perdón y carne y huesos, sí quisiera yo tocar un punto de la Biblia que aunque no tiene que ver directamente con el proceso del perdón, pero es bueno aclararlo para tener toda la información bíblica de esta situación. Así que, mis hermanos, les pongo un alto. Antes de continuar con la historia, miremos un poquito lo que dice el libro de Romanos, capítulo 9, versículo 13. Insisto, mis hermanos, las lecturas son para ustedes, para que ustedes me ayuden. Ahora vamos al Nuevo Testamento, a la carta del apóstol Pablo a los Romanos. El capítulo es el 9 y el verso es el verso 13. La lectura es de ustedes. La palabra de Dios dice así. Dice así, como está escrito, a Jacob amé más, a Esaú aborrecí. Gracias, hermana. Una pequeña nota, aunque no tiene directamente que ver con el tema, pero es importante para entender todo lo que sucedió. La Biblia es muy clara. Dios dice, a Jacob amé, pero a Esaú lo aborrecí. O sea, algo nos debe quedar bien claro. Ya Dios había dispuesto la elección de Jacob para un propósito y había dispuesto la vida de Esaú con otro propósito. Ahorita no estamos en el asunto teológico de explicar qué implica amé y qué implica aborrecí. Lo único que yo les diría es, sáquense de la cabeza la idea de que simplemente Dios de una manera arbitraria puso el dedo y dijo, este lo quiero y el otro, ese no, porque eso no lo hace un Dios que es perfecto. Hay una forma de entenderlo, pero no es nuestro tema. Lo que yo quiero es que nos quede claro y si al término del tema alguien dice, ah caray, se me quedó esa espinita clavada, con todo gusto ahondamos para dar la explicación conveniente. Lo que me interesa es que algo nos debe quedar claro. A pesar de que había propósitos divinos, por favor, eso no justifica a Jacob. Por eso quise hacer esta nota, para que nadie empiece a sacar sus pompones, que son las cosas que usan las porristas, y empiecen a echarle porras a Jacob, ¿no? ¡Que viva Jacob! ¡Que viva! No. Lo que hizo no estuvo bien. No. ¿Había un propósito en ello? Sí, pero no estuvo bien. Y lo que hizo Jacob, nadie puede decir que fue aprobado por Dios. ¿Formó parte del propósito de Dios? Sí, mas no fue su voluntad. Y hay que tener mucho cuidado, porque si no al rato van a decir, ah, si Jacob lo hizo, pues ya cuando mi papá esté viejito, pues entonces le voy a hacer que firme la herencia y que se me quede toda y hasta la casa le quito y lo mando a un asilo. Si Jacob lo hizo, que yo no lo pueda hacer, por favor, que nos quede claro, a pesar de que había un propósito y Dios eligió a Jacob, no fue correcto ni fue agradable a los ojos de Dios lo que Jacob hizo. Nos debe quedar bien claro. Eso implica que Jacob tuvo sus consecuencias y vaya que las tuvo. ¿O ustedes creen que eso de estar enamorado de una mujer y que te quieras casar y que ese día no te den al amor de tu vida, ustedes creen que no fue una consecuencia? No me vean así. Esposos, oigan, varones, una pregunta para ustedes. Seamos sinceros. Hermanas, tápense sus oídos, por favor, un par de segunditos. Oigan, hermanos varones, es total y absolutamente fácil vivir con una mujer a nuestro lado. Total, completa y absolutamente fácil. Todos los días de nuestra vida de matrimonio es miel sobre hojuelas, bendiciones que nunca terminan, hay arcoíris que descienden del cielo, unicornios corriendo de la sala a la recámara y de regreso, música de película de Walt Disney que se escucha siempre de fondo cada vez que se dan un beso.
La realidad es, no. No, y lo mismo sería la inversa, ¿no, hermanas? Sí. No, el punto al que voy es, no, con una esposa. Jacob tuvo 4. Como consecuencia de sus malas decisiones. ¿Cómo creen que le iba ese hombre? No, o sea, véanlo fríamente. Véanlo fríamente. Yo les aseguro que este pobre Jacob, había días en que yo creo se iba a sentar debajo de no sé qué árbol en no sé qué cerro para dejar a su familia 15 cuántos kilómetros, agarrar su cabeza y decir, pero ¿qué estaba yo pensando? Sí, hubo consecuencias. Recuerden, no fue correcto lo que este hombre hizo. Perfecto. Ahora, entremos al proceso del perdón. Cambiamos pantalla. ¿Cómo fue el proceso de perdón? Jacob, después de pasar muchos años, recuerden, por lo menos 20 años, allá con su tío, ya regresa. Y ahí viene Jacob. 4 esposas, muchos hijos, mucho ganado, muchas posesiones. Jacob vivía hacia el oriente, no en lo que hoy es la franja de Israel. Más tarde les voy a poner aquí un mapa para explicar un detalle, pero él vivía al oriente. Oigan, ¿han seguido la historia? Si la han seguido me van a ayudar. Cuando Jacob viene regresando de la casa de su tío, ¿a dónde va? ¿A dónde decide regresar? Toma la decisión de volver a qué territorio. Al territorio donde habitaba su padre. Eso es en lo que hoy es el norte de Israel. Ahorita les voy a poner un mapa. Pero eso significa, y Jacob lo supo desde el principio, que al regresar a ese lugar se tenía que encontrar ¿con quién? ¿Ya me entendieron? Nos debe quedar algo claro. Jacob pudo haberse ido a 1000 lugares diferentes a vivir. Y sin embargo, toma la decisión de regresar al territorio donde él vivió con sus padres, sabiendo que se iba a encontrar a su hermano. Y no solo eso, ahí inicia el proceso, sino que Jacob le envía mensajeros a su hermano Esaú, avisándole que él va de regreso. ¿Eso qué nos deja ver? ¿Qué nos permite entender? Que después de todo ese largo tiempo, algo aquí adentro y algo aquí adentro le hizo entender a Jacob que había que resarcir el daño que le había hecho. Entendió la importancia de ir a buscar a quien había ofendido. Así es como inicia el proceso. Me estoy extendiendo por capítulos de la Biblia que no podemos leer todo por cuestión de tiempo. Por favor, hagan esas lecturas en casa. Entonces Jacob viene de regreso y le manda avisar a su hermano: ya voy de regreso. Y entonces Jacob envía unos mensajeros con tal propósito, y los mensajeros regresan y le dan una buena o mala noticia a Jacob, porque entonces le dicen: ay, sí, ahí viene tu hermano a encontrarte, pero trae 400 hombres. ¿Qué creen que fue lo primero que pasó por el corazón de Esaú? O sea, hasta aquí llegué. Sí, no eso de que venga mi hermano, pero traiga un ejército, porque eso ya no es un mini ejército, hermanos, es un ejército. Y que sean todos hombres, o sea, fuerza física. Ni siquiera trae a su esposa para que me salude, y que no tenía un Esaú, tenía varias. Ni siquiera trae a sus hijos para que conozca yo a mis sobrinos. Desde el momento en que trae hombres, y esos hombres están bajo sus órdenes, y me viene a buscar, no, esto ya huele a carne asada. Sí, obvio. Entonces, eso que provoca temor, que se los pongo aquí a través de este gráfico. Un profundo, profundo temor. Vamos a hacer esta lectura. Esta sí la necesitamos, mis hermanos, un poquito más que las anteriores. ¿Quién me ayuda con Génesis capítulo 32, versos 1 al 7? Por favor, pónganle mucha atención a lo que nos van a leer, para que después entendamos qué es lo que decide hacer Jacob. Génesis capítulo 32, versos 1 al 7. ¿Quién me ayuda con esa lectura? 1 al 7, hermana, del 32. Jacob siguió su camino, y le salieron al encuentro ángeles de Dios, y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Pónganle atención, seguimos. Y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom, y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú:
pero necesaria. ¿Cómo fue el proceso? Jacob viene de regreso, manda mensajeros. Los mensajeros regresan. Ahí viene tu hermano con 400 hombres. Eso le provoca temor a Jacob. Y entonces estas son las medidas que él se decide a tomar. Primero, toda la gente que venía con él la dividió en 2 campamentos. La lógica de Jacob fue: si mi hermano viene con ira y ataca uno de los campamentos, por lo menos el otro va a sobrevivir. Pero además de eso, también le envió presentes, no 1, no 2, tampoco fueron 3, porque dice, y a los que seguían detrás de ellos, fueron varios, de tal forma que él envió gente con regalos. Y cuando venía el ejército de Esaú, ¿y ustedes quiénes son? Somos siervos de Jacob. Y todo esto que es un regalo para Jacob. Avanzaba otro poco y se encontraba a otro grupo de personas. ¿Y ustedes quiénes son? Siervos de Jacob. ¿Qué es esto que traen aquí? Es regalo para ti. Así, varias ocasiones. ¿Con qué intención? Probablemente, lo que Jacob tenía en su cabeza es: si él viene enojado con los regalos, tal vez yo voy a ir calmando su ira. Y no solamente hizo eso, la lectura no la hicimos completa. Ya cuando Jacob se encuentra con él, todavía él envió a sus esposas y a sus hijos en bloques, de tal forma que hasta atrás se quedó con la esposa que más amaba y con los 2 hijos que más amaba. Porque la lógica de Jacob era: si él viene iracundo e intenta algo, pues yo voy a tratar de preservar a los que más amo. Esa fue la estrategia. Ahora bien, hay un detalle que es largo, pero lo mencionamos y tiene que ver con nuestra conclusión. Toda esta estrategia que yo les estoy platicando y que ustedes pueden leer en la Biblia, Jacob la decide cuando todos los campamentos, la gente, los animalitos están del lado de un pequeño riachuelo llamado Jaboc, un rito pequeñito, sí, como el que atraviesa esta ciudad. Para los hermanos que nos siguen de fuera de Orizaba, nosotros tenemos un pequeño río que atraviesa la ciudad. Entonces, hermanos, así sucedió, un río así, igual de pequeño. Ellos estaban de un lado de ese río, un afluente del famoso río Jordán. Ellos estaban de ese lado. Entonces, estando de este lado del Jaboc, Jacob distribuye los campamentos, los regalos y planifica cómo organizar a las esposas y a los hijos. Y entonces pasa toda la gente, los siervos y los animales, el río, y avanzan. Pero de este lado, Jacob se queda solo esa noche, solito esa noche. Y nosotros, la mayoría, conocemos qué sucedió esa noche, que él se quedó solo. Exacto. Se pelea con Dios, o sea, con el mismo Creador, y se pone a pelear con Dios toda la noche. O sea, fue una batalla de toda la noche. Esa batalla termina cuando ya empieza a verse la luz del sol, y entonces Dios le dice a Jacob: ¿sabes qué? Suéltame, porque si ves mi rostro te mueres. O sea, suéltame. Pero no lo quería soltar. Él ya no lo quería soltar, Jacob. Y entonces Jacob le dice: es que yo no te voy a soltar hasta que me bendigas, porque Jacob se dio cuenta con quién estaba. Fue necesario que Dios nada más tocara, así nada más, miren, con su dedo, así nada más, ¡pum!, la cadera, así nada más, ¡pum!, para que entonces el hueso de la pierna se le zafara de la cadera. Y así estuvo ese hueso zafado hasta el resto de sus días. Eso es muy importante entenderlo. Y fue entonces ya como Jacob lo suelta. Hermanos, si Dios tenía el poder de tocar así y zafar un hueso, ¿no tenía el poder de ganar la batalla? Por favor, hay que entender bien claro lo que sucedió. El enfrentamiento que Jacob tuvo con Dios no fue un enfrentamiento de fuerza, fue un enfrentamiento de argumentos. Fue del Dios que se presenta a decirle a Jacob: yo vengo a cumplir la palabra que le di a tu abuelo Abraham y a tu padre Isaac. Vengo a cumplir la promesa de bendecir a su descendencia, y su descendencia eres tú. Pero yo no puedo bendecirte, Jacob, si continúas siendo la clase de persona convenenciera, astuta
que para lo mal planea las cosas para obtener un resultado sin que le importe lo demás. Así yo no te puedo usar. Y entonces Jacob peleando con Dios, oye Dios, pero pues es que yo no soy así, fue mi madre que me consintió, la culpa es de mi madre. Y entonces Dios argumentando con Jacob y diciéndole, Jacob, deja de engañarte. Tu madre pudo haberte enseñado a cómo hacer las cosas, pero las hiciste bajo tu propia voluntad. No culpes a tu pasado. Y ahora Jacob discutiendo, es que es mi hermano, un encajoso, impetuoso, se merece, que no le da valor a las cosas. Aunque él no le dio valor a su primogenitura, la tenías que haber respetado. Fue una lucha de argumentos. Toda la noche. Toda la noche. Sí, a veces a nosotros nos tiene que pasar lo mismo. Tenemos que estar luchando contra Dios toda una noche para entender que no hay forma de defendernos ante Dios. No hay manera. Imagínense la escena. Ya está amaneciendo, las esposas, los hijos, los siervos viendo hacia el río. Y ahora Jacob, pues ya hace 8 horas se quedó de aquel lado. ¿Y qué le habrá pasado? Ahora imagínense 8 horas después a un hombre así, ¿no? Subiendo hacia donde ellos estaban. Pero no, por favor, no se imaginen que iba así, como si tuviera un dolorcito en la rodilla. Tenía el hueso de la pierna fuera de la órbita. Y así estuvo el resto de su vida. Para que me entiendan, no existía en la tierra curahuesos o quiropráctico que lo hubiese podido enderezar, porque fue una lesión divina. No crean que fue algo así como, no, o sea, fue un caminar grotesco, o sea, de alguien adolorido. Y por cierto, cuando un hueso no está en su lugar, ¿duele? Ahora imagínense 20 o 30 años de ese dolor todos los días de su vida. Ahora imagínense a Jacob cada vez que pisaba y recordando por qué fui un engañador. ¿Por qué? Otro paso, ¿por qué hice lo que hice? Otro paso, ay Señor, ¿no? Siempre hay consecuencias. Por favor, no nos quedemos con la idea de que Jacob fue un engañador porque Dios lo permitió. No fue así. Ahora bien, hermanos, cuando ya se acerca Esaú, Jacob espera una matanza y para la sorpresa de Jacob, Esaú se acerca, se le presenta y le dice, oye, ¿qué es todo esto que me mandaste? Bueno, es que son regalos para ti. Y dice, pero por favor, ¿qué es lo que pensabas? ¿Que te iba yo a matar? ¿Estás loco? Y la Biblia dice que se abrazan los dos y lloran. Y se perdonan mutuamente. Ya cuando se perdonan, Esaú le dice a Jacob, vamos de regreso a la tierra, vamos, acompáñame. Jacob le dice, no hermano, traigo gente, traigo niños pequeños, traigo animales que son crías, tú adelántate, ve al paso, yo llego, tú tranquilo, tú vete. No, pero te dejo a mis hombres que te escolten. No te preocupes, tú sigue, yo te alcanzo. Si van siguiendo la historia, les voy a poner un mapa, por eso les decía yo que íbamos a usar un mapa. Aquí está el mapa de Israel, más o menos por aquellos años. Muy bien. Aquí, que tal vez ustedes no lo alcanzan a ver, donde yo estoy poniendo el apuntador en rojo, ese territorio es el que era identificado en aquel tiempo como Sucot, con ese nombre, Sucot. Aquí, a esta región del norte, es a donde llegó a asentarse Jacob. Ellos se encontraron por acá. Él se asienta aquí y su hermano Esaú, él se quedó viviendo donde de por sí habitaba, en esta región de aquí, miren, que les estoy marcando. Aquí. Eso significa que cuando Jacob se establece, se convierte en vecino de su hermano, mas no regresa a vivir con él. Que al parecer eso era lo que pretendía Esaú. ¿Sí entendieron? ¿Sí? Ok. Ahora, en medio de toda esta historia, si analizan, lo que vimos en los primeros 2 temas se aplicó. ¿Qué fue lo que hizo Esaú? Esaú indultó a su hermano. Le ofreció el perdón porque encontró en él, en su hermano, algo valioso que era más grande incluso que la ofensa que le había hecho. Los mismos conceptos de los 2 primeros temas se aplicaron. Sin embargo, en esta historia hay 2 cosas
Dos cosas que son muy importantes que tenemos que aprender a la hora de ejercer y a la hora de practicar el perdón. Y las dos ya se mencionaron. A ver quién las encuentra. Les cambio la pantalla. Dos cosas que aprender con respecto al perdón. ¿Cuál creen que sea la primera? Recuerden, no estamos hablando del perdón de ellos en sí, porque el perdón de ellos o del siguiente tema siempre va a ser lo mismo. Una condonación, una cancelación, una remisión, un indulto, se separa la ofensa, se separa la persona que ofendió del daño que la persona hizo. Eso es el fundamento de los temas. Pero alrededor de eso hay cosas que ellos nos aportan para poder entender cómo practicar el perdón. Y hay dos cosas por ahí que yo les mencioné. ¿Cuál será la primera? Hermana Santa. Lo mencionaste, pero será que tiene que ver ¿Cómo? con tiempo. Ah, exactamente. La hermana Zaida encuentra lo primero. Ahí está. ¿Sí? El tiempo. Mis hermanos, el perdón necesita tiempo. Por favor, si hay alguna situación donde tú debes perdonar o debes ser perdonado, dale su lugar al tiempo. No cometas el error de apresurar un perdón para el cual las condiciones no sean las más propicias. No te conviertas en una persona no intolerante, sino en una persona inoportuna. Que pretendas que se construya un perdón cuando las condiciones todavía no han sido fabricadas para ello. Que quieres restablecer los puentes que solo a Dios le corresponde restablecer. El esposo que engaña a la esposa es un ejemplo, y que eso sucedió un día atrás, y que la esposa todavía tiene un mar de confusiones en su cabeza, su corazón adolorido, se siente decepcionada, y el esposo que un día después se acerca como si nada hubiera pasado y le dice a la esposa: ¿y entonces qué me hiciste desayunar? Mis chilaquilitos que me gustan. Mientras ella, ni siquiera ha asimilado lo que ha pasado. Y entonces el esposo le dice: ¡ay, no me vas a perdonar! ¡Ay, ya, si eso no fue nada! Hay que darle su tiempo al perdón. ¿Cuántas veces nosotros provocamos heridas que son tan profundas que cometemos el error de creer que son heridas superficiales? Y a veces forzamos la situación y hacemos que la persona que se siente ofendida conviva con nosotros cuando la persona no está preparada para poder convivir con nosotros. Y necesitamos ejercer tiempo, hermanos. El tiempo tiene la particularidad extraordinaria de poner las cosas en el orden correcto si el tiempo lo dejamos en manos de Dios. Por favor, el perdón requiere tiempo, requiere bastante tiempo. Y seguramente alguien se preguntará: ¿y cómo sé cuándo es el tiempo? ¿Cómo sé cuándo es el tiempo oportuno? Si tú te pones en las manos de Dios, te aseguro que Dios va a cerrar todas las puertas hasta que la única que esté abierta sea la puerta del perdón. Así le pasó a Jacob. Mientras Jacob vivía con el tío, ¿de qué se preocupaba? Tenía todo. Sí, el tío lo andaba presionando, él engañaba al tío, el tío lo engañaba a él, y ahí andaban. Pero tenía donde vivir y vivía bien. Pero un día tiene que salir huyendo del tío. ¿Y a dónde se va? No conoce absolutamente a nadie que lo pueda ayudar. Y no puede correr el riesgo de establecerse en una tierra extraña donde no lo conozcan. En aquellas épocas donde todo era: llego, mato a todos y te quito lo que tienes, no se podía arriesgar a llegar a una tierra extraña. Tenía que regresar a la tierra de su padre, y eso implicaba encontrarse con Esaú. O sea, Dios le cerró todas las puertas, y la única que le dejó abierta, la puerta del perdón. Pero porque Jacob, tal vez sin darse cuenta, dejó que Dios usara el tiempo a favor para que Dios fuera trabajando en el corazón de su hermano. El tiempo. El segundo detalle, ¿cuál creen que haya sido el importante que ellos nos enseñan? Distancia. No, la distancia tiene que ver con el tiempo. No, fue otra cosa. Reconocer el error. Pero ¿por qué lo reconoce? ¿Qué fue lo que lo llevó a reconocer? ¿Saben dónde nos damos cuenta? Exactamente. ¿Saben dónde nos damos cuenta que realmente Jacob ya estaba listo? Cuando tiene
un encuentro con Dios. Eso yo lo quise representar con esta pequeña nubecita, representando a Dios, el encuentro que tiene con Dios. Miren, se van a dar cuenta de algo. En casa, no tenemos ahorita tiempo. Cuando Jacob está de este lado del Jaboc, que hace pasar a sus esposas, sus hijos, sus ganados, sus siervos, cuando él está de este lado y manda a los mensajeros, les dice a los mensajeros, por favor, vayan a ver a mi hermano Esaú. Pero cuando se encuentra con Esaú, van a notar una diferencia. Léanlo, por favor. El Jacob que está de este lado del Jaboc es un Jacob totalmente diferente al Jacob que está de este lado, al que se encuentra con Esaú, pero totalmente distinto. ¿Dónde nos damos cuenta? Que cuando está de este lado, a Esaú lo llama su hermano, pero ya cuando se encuentra con él, le llama Señor. Y es más, cuando ve a Esaú, usa Jacob estas palabras: estoy viendo tu rostro. Y es como si estuviera viendo el rostro de Dios. Léanlo al detalle. O sea, ese hombre cambió, caray, de una manera extraordinaria en 8 horas. ¿Qué cosa fue? El encuentro con Dios. ¿Por qué? Porque el encuentro con Dios, hermanos, ¿saben qué hizo el encuentro con Dios? Lo humilló. De vez en cuando nos viene bien un poco de humillación, hermanos. La humillación es buena. La humillación pone las cosas en el orden correcto. Y para que Dios no te humille tocándote algún lugar de tu corazón que te cause dolor, ¿saben Dios qué prefiere? Amarte tanto que cada domingo te hace venir a las 10 de la mañana a un culto a que te humilles, a que reconozcas que Él es el Salvador y tú tan solo un siervo inútil. ¿Y para qué hace Dios eso? Para no tener que ir a tocar tu coyuntura. Claro, si tú eliges venir al culto de adoración y pasarlo de noche, pues más tarde o más temprano tocarán tu coyuntura. Eso nada lo puede evitar. Claro, tú lo podrías evitar, pero tal vez no quieras. Y cuando eso suceda, pues si alguna vez vienes con el pastor de la iglesia a pedir un consejo, pues yo te voy a tener que decir, ¿te duele tu coyuntura? ¿Te duele? Hermanos, nos viene bien de vez en cuando un poco de humillación. Analícenlo. ¿No será que alguna de esas situaciones que ustedes han vivido, donde las cosas no han resultado como ustedes esperaban, o tal vez tú como creyente te has encomendado a Dios con desesperación para obtener un buen resultado de algo y ese buen resultado no ha llegado? Oigan, pregúntenselo. ¿Y no será que simplemente Dios te está dando tu dosis de humillación porque ya te andas despegando un poquito del suelo? ¿No será solo eso? La humillación es buena. La humillación es maravillosa. La humillación nos recuerda que dependemos de alguien. La humillación nos recuerda que las cosas que obtenemos no son resultado de nuestro esfuerzo, sino de la bendición de Dios. La humillación nos hace saber que hay un orden superior que nos está gobernando y nos hace aceptar la voluntad de alguien que está por encima de nosotros. De vez en cuando nos viene bien un poco de humillación, hermanos. Y sobre todo, como dice la frase, si a nosotros nos toca ser el ofensor, si nos toca ser ofensores, es buena la humillación. Porque en este caso, Jacob era el ofensor. ¿Has ofendido a alguien? ¿Sí? ¿Te vendría bien un poco de humillación? Busca a la persona que ofendiste. Imagínate que estás viendo a Dios. Porque así fue la forma en que Jacob en su cabeza trabajó para volver a restaurar la relación con su hermano. La lógica de Jacob fue bien simple. Yo no me voy a encontrar con Esaú, me voy a encontrar. Esa fue la lógica de Jacob. ¿No le suena algo que la Biblia dice en el Nuevo Testamento? Claro. ¿Acaso no dice la Biblia que tenemos que considerar a los demás como superiores a nosotros mismos? Es el mismo principio. En la mente de Jacob era, yo no voy a ver el rostro de Saúl, yo voy a ver el rostro de Dios. Y así fue como él se pudo humillar. Sí, porque si no hubiera sido así, no se hubieran perdonado. Jacob hubiera llegado, hermano, ¿y qué es todo esto? Unos regalos para ti, pero pues es que no era necesario. Pues ¿cómo no? Acuérdate que te robé tu primogenitura y pues había que devolverte algo. Sí, pero es que no se trataba de eso. Bueno, es que no se trataba de eso, pero pues es que sí te ha de haber dolido, ¿no? Hace años que te la robé. Oye, pero ya ni me lo recuerdes, ¿no? Pero es que tú también como eras, pero es que tú... Se los aseguro, si no hubiese sido Jacob humillado por Dios, si Dios no lo hubiese revolcado en el fango de ese río, grábenselo bien, no hubiese habido patriarca, no hubiese habido 12 tribus de Israel,
y no hubiese existido el pueblo de Israel, y lo que es peor, no hubiese nacido el Señor Jesucristo en su carne y no hubiésemos tenido un Salvador. Fue muy importante lo que pasó en el fango de ese río. Por eso, hermanos, de vez en cuando un poco de humillación nos viene muy bien. Nos viene muy bien para recordar el orden correcto. Así que el perdón en carne y huesos nos enseña qué es el perdón, cómo es el perdón, pero estos dos personajes nos enseñan que hay que darle lugar al tiempo y que si hemos sido ofensores, viene bien de vez en cuando un poco de humillación. Mis hermanos, un par de comentarios u opiniones para concluir y cerramos con alguna oración, si es que la hay, y si no, mis hermanos, nos despedimos en oración y oramos también a favor de los hermanos que nos estuvieron siguiendo a través de la transmisión. ¿Algún comentario? Si es que lo hay, mis hermanos, y si no, nos despedimos. Cuento hasta 3. 1, 3. No hay. Les voy a invitar a que inclinen su rostro, vamos a hablar. Oremos, hermanos. Señor, una oración que queremos se convierta en una intercesión, no solo a favor de los que estamos aquí de manera presencial, sino también a favor de todas las personas, hermanos y amigos, que sigan la transmisión que estamos haciendo a través de Facebook. En estos temas, Señor, tan importantes, estamos aprendiendo bastantes cosas acerca del perdón que tal vez no habíamos reflexionado. Ya hemos entendido qué es y ya entendimos cómo se ejerce. Pero ahora, cuando ya vemos el perdón en carne y huesos, nos damos cuenta que hay más cosas alrededor que pueden ayudar a que el perdón se ejerza de la manera correcta. Señor, ayúdanos a entender el grandísimo valor que tiene el tiempo. El tiempo en tus manos se convierte en una herramienta, Señor, para edificación y restauración. El tiempo en tus manos ayuda a que nosotros, Señor, podamos entender qué es lo que hemos hecho bien, qué es lo que hemos hecho mal. Y sobre todo, nos hace entender cuáles son las cosas y las circunstancias que nos corresponde a nosotros, Señor, restituir, restaurar. Ayúdanos a hacer el uso correcto del tiempo, a esperar el momento en el cual tú cierres todas las puertas hasta que nos dejes abierta la única puerta, que es la puerta del perdón. Además, también, Señor, Esaú y Jacob nos enseñaron el valor de la humillación. No, Señor, el Jacob que se levantó de ese riachuelo no es el mismo que cruzó el riachuelo. Ese enfrentamiento que tuvo contigo lo cambió para siempre. No, Señor, no podemos decir que Jacob era una persona perversa o malvada, porque realmente no lo era desde el punto de vista humano, pero no quería cambiar, se resistía a dejar su manera de pensar, seguía creyendo que él podía disponer de las cosas para hacer que todo le conviniera. Por eso planeó los dos campamentos, por eso planeó el separar, Señor, a los hijos de tal forma que los catalogó como los que más amo y los que menos amo. Por eso también, Señor, envió presentes. Tal vez algunos de mis hermanos no lo notaron, pero antes de que Jacob tuviera ese encuentro contigo, la Biblia dice claramente que le salieron al encuentro ángeles de Dios. Señor, ¿cuántos personajes en la Biblia tuvieron encuentros con ángeles? Muy pocos. Y en todos los casos, los ángeles siempre se presentan como mensajeros tuyos. ¿Por qué se aparecieron esos ángeles ahí? ¿Qué mensaje le llevaron a Jacob? ¿Será que utilizaste a los ángeles para advertirle a Jacob lo que venía? ¿Será que el Jacob engreído, orgulloso y convenenciero no quería cambiar? ¿Ignoró, Señor, será a los ángeles al grado de que tú en persona te tuviste que presentar para pararlo en seco? Señor, de vez en cuando nos viene bien un poco de humillación, nos es útil. Por favor, Señor, que no olvidemos eso, y sobre todo si hemos sido ofensores, que cuando llegue el tiempo de pedir perdón, llevemos bien clara una idea en la cara, en nuestra cabeza, Señor, y por qué no, que se refleje hasta incluso en nuestra cara y en nuestro rostro. La humildad, la humillación de llegar ante la persona a la que hemos ofendido e ir pensando, estoy en presencia del mismo Dios, para que entonces la persona pueda ver que realmente nosotros estamos siendo honestos pidiendo el perdón por lo que hemos hecho. Ayúdanos a entender esto, Señor. No es fácil porque golpea nuestro ego, que se resiste a humillarnos de esta manera, pero es necesario. Solo así se puede vivir el verdadero perdón en carne y huesos. Te damos gracias, Señor, y que tu bendición nos acompañe y que tu Espíritu nos guíe a poner por obra lo que hemos aprendido. Todo esto lo entregamos en oración en el nombre de Cristo Jesús.
Mis hermanos, estamos despedidos, cerramos la transmisión.